Absoluta. Aquí están los datos de tu propio gobierno federal, de nuestra disminución de homicidios en nuestro estado, en Jalisco y en Nuevo León, yo no te interrumpí. de la propia presidenta de la República, no mientas. Yo no te interrumpí. No mientas. Laura, he sido muy respetuoso siempre de tus conversaciones, de tus apreciaciones. Las escucho, las analizo con mucha claridad. Arturo, solo no te le estoy mientas presentando a la audiencia. datos concretos. Arturo tunde a Laura y Carolina. Adelante. Evidentemente también muchos del gobierno saben dónde están y dónde viven. El tema es que no quieren ir por ellos. Ese es nuestro problema. Muchos de los que se llevaron como un obsequio a Trump de los recientes reos y ya casi llegan a 100, pues aquí estaban desde hace años. Bueno, La mayoría de ellos los capturó el gobierno anterior. Anterior a López Obrador. Ya van 20 años desde que se inició la guerra contra el crimen organizado en nuestro país. 20 años, ya pasó el PAN, ya regresó el PRI, ya está ahora Morena, a 7 años de Morena, y seguimos con la misma cantaleta de estrategia fallida. Empezaría por decir que lamento mucho, Luis, que en este escritorio, y sobre todo la audiencia que nos escucha, tenga que escuchar tantas incongruencias de Movimiento Ciudadano, este partido de derecha emergente, y del PRI, ¿no? El partido que por supuesto contribuyó a los grandes fracasos históricos de nuestro país. Habla el PRI como si la gente no se acordara de todo lo que representan ellos en corrupción, en autoritarismo, en nexos con el narcotráfico, en pésimos gobiernos, en recursos robados. ¿Y por qué digo incongruencias? Porque por un lado dicen que quieren la intervención del gobierno de Estados Unidos. Por un lado vemos al propio líder del Partido Revolucionario Institucional viajar a Estados Unidos buscando reuniones permanentes con agencias de Estados Unidos, pero por otro lado dicen también, ya está aquí operando el gobierno de Estados Unidos mediante agencias, pero por otro lado dicen también, pero no vemos resultados, pero por otro lado dicen también, pero lo que están haciendo aquí adentro no se nota y es para rendir cuentas. Bueno, ¿quién los entiende, no? Yo leí una columna, que invito a ti y a mis compañeras a leerla, que se llama La esquizofrenia política que vive la oposición. Datos concretos. Este país nos lo entregaron con 100 homicidios dolosos por día. Luis, 100 homicidios dolosos por día. El último reporte que dio la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una reducción de 52 homicidios dolosos por día. Oye, ¿es mucho? Sí es mucho. Oye, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente. Queremos pacificar este país, pero lo que no se vale es negar la realidad, con tal de sacarle raja política a un argumento o a una oposición que no tiene un proyecto claro, porque además todos estamos involucrados en este problema. Hay gobiernos del PRI que lo sufren, como el de Coahuila, como el de Durango, ¿no? Hay gobiernos del PAN que lo sufren, como el de Guanajuato, que tiene los homicidios más altos en todo el país y que tiene un grave problema también heredado históricamente por el PRI y por el PAN. Gobiernos como el de Chihuahua, y ni qué decir del gobierno de Jalisco, caray, ¿no? Con las desgracias que vivió el propio gobierno de Movimiento Ciudadano, la mayor crisis de desaparecidos es en Jalisco. Dejaron de contabilizarlos porque ya no sabían cómo contabilizarlos, con alcaldes de Movimiento Ciudadano que están directamente relacionados con el crimen organizado, como el de Teuchitlán. Entonces, para hacer análisis hay que ser primero, o hablar primero con la verdad. Y en este gobierno estamos hablando con la verdad. Tenemos resultados concretos. Y cito textualmente a Marco Rubio: nunca en la historia bilateral entre México y Estados Unidos habíamos tenido tanta cooperación en el combate contra los criminales como la tenemos hoy con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El PRI. Bueno, a mí me parece, lo que sí me parece increíble es que no se hagan cargo. O sea, siempre hablando del pasado, cuando llevan 7 años gobernando. A mí me parece que el compromiso de López Obrador, para no ir tan lejos, fue pacificar al país. Sin embargo, la última encuesta de la semana pasada de percepción de inseguridad ha crecido la percepción de inseguridad enormemente. Yo creo que cuando la verdad los arrolla, Morena, su característica principal es mentir. Nosotros, desde Movimiento Ciudadano, siempre hemos sido una voz sensata, honesta, con propuestas sobre la mesa, sobre el proyecto de país que deberíamos de tener en materia de seguridad. En realidad, han perdido control de lo que la seguridad nacional requiere, y por eso la labor activa de Harfuch, desde Claudia Sheinbaum, hicieron un cambio, un viraje en la estrategia de seguridad, sin quererlo decir con todas sus letras, porque no quieren contradecir al López Obradorato de 6 años de un fracaso absoluto. De la 4T, de Morena. Pues a ver, la banalidad es obvia de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Si hablamos de definiciones, pues habría que voltear a ver la banalidad del gobierno de Nuevo León, el enriquecimiento inexplicable del gobernador Samuel García, de las empresas que hacen negocios al margen del poder. Podríamos voltear a ver, por ejemplo, el Tesla, en el que se mueve ni más ni menos que el gobernador de Jalisco.
Por supuesto, claro que critican la adquisición de camionetas de la Suprema Corte de Justicia, pero no voltean a ver que trae un gran Tesla el gobernador Lemus, que además abiertamente, bien progresista él, bien soberano, dice que está de acuerdo con la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, no tienen ningún sentido, pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Es que es obvio que Movimiento Ciudadano piense así cuando tienen puras figuras que vienen del PRI. Fíjate, Claudia Ruiz Massieu fue expresidenta del PRI y ahora es de Movimiento Ciudadano. La propia coordinadora del grupo parlamentario era exgobernadora del PRI y ahora coordina el grupo parlamentario al cual pertenece ni más ni menos que Laura Vallesum. Fue senadora suplente de Xochitl Gálvez del Partido Acción Nacional, y Laura Vallesum fue militante activa del Partido Acción Nacional. Ahora se la dan de muy progresistas. Yolanda Gutiérrez, que fue candidata del PRI, bueno, Patricia Salazar, que fue exalcaldesa, también priista, ¿no? Paul Hospital, que era un exdiputado local en Querétaro, expriista, que ahora es de Movimiento Ciudadano, Astudillo, ¿no? Es decir, tienen una gran historia de recoger lo peor de todos los partidos políticos, de hacer una mezcolanza de esos partidos políticos y ser una especie de partido progre de derecha, ¿no? Sin visión, sin narrativa. Realmente el Movimiento Ciudadano es un partido que deja mucho que desear. Buenas, por supuesto, y hay un reconocimiento sistemático de la autoridad de Estados Unidos al traslado de criminales de alto impacto que son generadores de violencia en nuestro país. Porque Carolina dice, no, bueno, nosotros los detuvimos, sí, los detuvieron para protegerlos, para que pudieran operar cómodos y a gustos en la cárcel, porque la diferencia entre nosotros y ustedes, senadora Villa, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, por cierto, el partido más rechazado de nuestro país, es que ustedes se aliaron sistemáticamente con los narcotraficantes, porque pensaban que gobernando, aliándose con los narcotraficantes o llegando a acuerdos de territorio, pacificaría los territorios, y efectivamente, de pronto puede dar resultados, pero al final de cuentas, lo que termina pasando es que se genera un empoderamiento de esos grupos criminales que resulta en lo que hoy tenemos en nuestro país, y que hasta ahora nosotros hemos logrado disminuir con datos concretos. Yo sé que no les gusta, yo sé que le apuestan a que a México le vaya mal, yo sé que están esperando cada caso importante o de alto impacto para poderlo estar tratando en todos los medios de comunicación. Ojalá, senadora, ojalá, Laura, que estuvieran mejor sentados viendo cómo le abonan a este país, cómo colaboran y cómo se suman a pacificar el desastre que nos heredaron los pésimos gobiernos del PRI y del PAN. Que no debemos polarizar. La presidenta polariza en este y en todos los temas, pero este es un tema que deberíamos de tratar de manera especial. Entonces, no podemos polarizar. Yo creo que sí, independientemente de qué partido gobierne, debemos de hacernos cargo, no echarle la culpa al de atrás. Si creo, esa parte que dice Arturo de que nos aliamos con los narcos, si eso hay pruebas de ello, que los lleven a la cárcel. Miren, nosotros nos hemos caracterizado en los últimos años como ser la fuerza emergente progresista de México, la que más ha crecido, la que menos financiamiento público ha recibido, pero en cambio ha recibido más votos. Crecimos el 500% en la última elección presidencial. Estamos en nuestro mejor momento. Arrancamos hoy ya como la segunda fuerza política, la alternativa ante Morena, y Morena por eso se pone muy nerviosa ante Movimiento Ciudadano. ¿Qué hay que hacer? Escuchar a la gente y tener también dignidad y humildad como gobernante, como lo hizo Pablo Lemus hace un par de meses, que ofreció una disculpa pública a las víctimas de desaparecidos y a las víctimas en Jalisco. Háganse cargo de la violencia, háganse cargo de sus impresentables, háganse cargo de sus narcopolíticos, y los dos gobiernos que nosotros tenemos, los más importantes de México, les están dando una paliza en cuestión de buenos resultados. Me faltó decir que los gobiernos de Movimiento Ciudadano son primer lugar en robar dinero, son primer lugar en corrupción, son primer lugar en banalidad, son primer lugar en desaparecidos en Jalisco, son primer lugar en mostrar una cara que no tienen, es frivolidad absoluta. Aquí están los datos de tu propio gobierno federal, de nuestra disminución de homicidios en nuestro estado. Es interesante. En Jalisco y Nuevo León. Yo no te interrumpí. De la propia presidenta de la República, no mientas. Yo no te interrumpí. No mientas. Laura, he sido muy respetuoso siempre de tus conversaciones, de tus apreciaciones. Las escucho, las analizo con mucha claridad. Arturo, ¿no? Te estoy presentando datos concretos. La portada del Reforma, ¿me vas a dejar hablar o no? Nada más te lo pregunto. ¿Vas a seguir mintiendo? La portada del Reforma dejó muy claro hace algunos meses que la riqueza de Samuel García se ha incrementado como nunca en empresas están presentadas. Presenta ¿no? la denuncia. Segundo tema, ¿no? Es innegable también la frivolidad, ¿no?, con la que gobiernan ustedes cuando enseñan, por ejemplo, en un México en donde los niños y las niñas tienen, por ejemplo, un par de zapatos nada más, y ustedes en un TikTok o en un Instagram enseñan que tienen 250 zapatos en una... Blanco, Noroña, Laura, Pedro entiendo que no te guste lo que te estoy diciendo, pero respetemos nuestros tiempos. Es un principio básico del debate. Yo te escucho y puedo no estar de acuerdo y puedo pensar que mientes en muchas cosas, pero tengo el espacio para escucharte, para analizarlo, para hacer autocrítica. Finalizo diciendo lo siguiente.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. No lo digo yo, lo dice el propio gobierno de Estados Unidos. No lo dice una vez, lo dice varias veces. Hay un fenómeno que quizá no conocen algunas personas que se llama ataques frontales cíclicos del crimen. Los ataques frontales cíclicos del crimen lo que te dicen es cuando hay una estrategia que está desmantelando estructuras criminales de forma frontal, se eleva la percepción de inseguridad. Porque es evidente que hay una estrategia que está atacando de forma frontal a los criminales. En el gobierno de Peña Nieto, me parece que optaron por pensar que los pactos con los criminales podían ayudar a pacificar. No funcionó. En el gobierno de Felipe Calderón está demostrado. Cuando Laura era del PAN, cuando era del Partido Acción Nacional, en el gobierno de Felipe Calderón, se aliaron ni más ni menos con el Chapo Guzmán. Pero además no lo digo yo, no es un supuesto como los que Laura avienta. Hay un hombre en la cárcel, que era la mano derecha de un presidente de México, que mientras simulaban la militarización que tanto critica Laura Valles, eran socios de Joaquín el Chapo Guzmán. Por favor, compañeras, un voto de confianza a la pacificación de nuestro país. Seguramente el PRI cometió errores. Por eso tenemos que ser mejores, aprender de ellos y proponer hoy cosas que funcionen mejor. Pero creo que de ahí a estar hablando siempre del pasado es ofensivo para la gente que quiere soluciones hoy. Mira, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y por eso Arturo mentía con todas sus letras y no podemos dejarlo mentir tan flagrantemente en el micrófono, destacó que Jalisco, Claudia Sheinbaum aquí dice, presidenta de México, destacó que Jalisco registró una reducción del 62% en homicidios dolosos, resultado de la cooperación y la coordinación estatal y federal. Yo lamento mucho que el minuto que tuvo Laura para contestarle al ciudadano lo haya utilizado más bien para defender a uno de sus gobernadores que para contestarle. Decirle a la persona que nos mandó ese mensaje, que yo lo entiendo, yo es la primera vez que soy diputado federal, vengo de la sociedad, de ser un ciudadano cansado también de políticos como los que están en esta mesa, que se han servido y han vivido de la política toda la vida. A diferencia de ellos, es la primera vez que soy diputado federal y trato de verdaderamente ser un representante popular. Entiendo el enojo, ¿no? Durante años muchos usaron la política para servirse, no para servir a la gente, y eso me parece que fue la premisa básica. Si la política decepcionó, yo lo que diría es que no todos somos iguales, ¿no? Y que la diferencia se muestra con resultados medibles. Yo lo que le diría es, el sistema permitió ciertos abusos y por supuesto que es responsabilidad de los que estamos integrando, de los que formamos parte de estos políticos nuevos, porque yo soy un político nuevo a diferencia de Laura y de Carolina. Estamos trabajando para cambiar la realidad de nuestro país, la que nos heredaron estos políticos de antes. Gracias, César. No, movimientos simulados son una bola de farsantes, van a perder Nuevo León. No lo dije yo, lo dijo Rebeca Cloutier, dijo que Morena va a aplastar al PRI y al PAN en Nuevo León. Ya ni siquiera mencionó a movimiento simulado, van a perder. Carolina dice no voltear al pasado. ¿Cómo no? ¿Qué haríamos sin las mañaneras? La presidenta dijo por segunda vez en el mes que durante los primeros 40 y tantos años que se creó el Seguro Social se hicieron 40 y tantas mil camas, pero en los 32 años del neoliberalismo nada más se hicieron 4,000 camas, y entre López Obrador y Claudia Sheinbaum para el 2030 habrá 10,000 camas, solamente en 2 sexenios. ¿Cómo no vamos a hablar del pasado? Es que les molesta, ¿sí? Ahora, yo entiendo el papel de Laura y de Carolina, ni modo que digan que todo está bien. No sabemos que no está todo bien, que de 100 homicidios que nos dejó Peña Nieto, ahora son 52 homicidios al día. Porque no nos entregaron Japón, no nos entregaron, como dijo Eddie Small, a Obrador no le dejaron en 0. El único que no tiene excusa en la inseguridad aquí de todos es Felipe Calderón, porque él recibió un país pacífico y le declaró la guerra a México. O sea, no tienen ni por dónde ellos darnos clases de moral. Claro que necesitamos autocrítica en la 4T, en Morena. Pero vamos a arrasar en el 27 con las gubernaturas, porque la gente entiende que en este momento no hay otra opción. ¿Podría haber una opción mejor? Pues sí, pero como dijo Jesús Ochoa ayer a Eddie Small, no pueden ganarla esa frase de López Obrador de que por el bien de todos primero los pobres. Jalisco, ¿cómo se atreven? O sea, el primer lugar en desapariciones dándonos clases. Laura, que se cortaba las vestiduras diciendo que el aumento al transporte público. Hoy, 2026, aumenta el transporte público de 10 a 14 pesos y callada. Nadie ha dicho nada en movimiento simulado. Bola de farsantes.